Hermanos, ¿qué es lo que significa la palabra persecución? ¿Qué significa la palabra persecución? ¿Habrá algunos sinónimos que se les vengan a la mente o implicaciones? ¿Cómo resumirían qué es la persecución? Quizá lo primero en lo que pensamos es temor, desconfianza, soledad, peligro, riesgo inminente, dudas, confusión, incertidumbre. Y por lo que vemos en el libro de Samuel, esto fue lo que significó en parte para David. David era también de carne y hueso como nosotros. El mismo David que huyó de Saúl, el mismo David que en algún momento de su vida se fingió loco, temiendo que lo fueran a matar, el mismo David que encontramos en el desierto. Y hermanos, no olviden que ese mismo David había sido ya ungido por rey. Ya es rey, ya había sido reconocido por Dios y por su profeta, por Samuel, pero está en el camino de la humillación. Y Ana nos había dicho al principio del libro de Samuel que Dios hace algo, ¿verdad? Dios exalta a los humildes y Dios va a humillar a los que se... lenguaje del Nuevo Testamento, pero fue en resumen lo que Ana dijo. Dios recompensa a los que están sufriendo y va a hacer sufrir a los que piensan que están muy bien. Eso va a ser lo que va a pasar con Saúl, va a caer en algún momento. Y David en este momento sigue en el camino de la humillación, pero en un momento después va a ser exaltado. El otro ángulo en el que podemos evaluar la experiencia de David, diría palabras como providencia, fe, poder, liberación, rescate, confianza, seguridad, entre otros. Porque no importa, hermanos, cuántos estuvieran en contra de David, lo que hace la diferencia en este pasaje y en el libro de Samuel es que Dios estaba a su favor. Y Dios es el que hace la diferencia. Pensemos un poco más en esto de la persecución. Saúl desata una persecución feroz en contra de David y esta es una razón para temer mucho más cuando se trata del rey en oficio, el que está persiguiendo a un siervo. Imaginen a cuánta gente podía movilizar Saúl para lograr capturar a David. Pensemos, hermanos, en lo que pasa en esta escena. Parece que todos quieren denunciar a David. Parece que todos quieren ser los primeros en llevarse la honra delante del rey, de decir, este pueblo, Saúl, fue el que te entregó a David. Y en medio de esa turbulenta escena, vemos que David y el ejército hacen un ataque contra los filisteos. David parece estar indeciso. En el versículo 13 nos dice, los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Y David estaba de la misma forma. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Estaba en una encrucijada. Somos pocos, estamos siendo perseguidos, tenemos miedo aquí, probablemente rodear muy rápido. Pero consultando al Señor, el Señor le dice, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. ¿Y qué fue lo que pasó en ese lugar? Se vuelve del conocimiento de David que Saúl va a ir a atacarlo, va a ir a atacar al ejército, que quiere capturarlo. Es más, Saúl incluso dice, Dios lo ha entregado en mi mano. Hermano, Saúl estaba entendiendo muy mal las cosas. Dios estaba a favor de David. Y eso es lo que se va a mostrar en el pasaje, y no de Saúl. Lo que pasa en Keila es que David consulta por medio del efod del sacerdote que había llegado, consulta al Señor
y hace esta pregunta: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. Entonces, si se quedaba allí, iba a perder, lo iban a entregar. Así que David se ve obligado a huir otra vez y se va al desierto de Zif. ¿Y qué pasa en Zif? Pues las personas también quieren entregarlo allí. Versículo 19. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Y el rey dice algo parecido: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Yo creo que Saúl seguía pensando que él es el que estaba haciendo las cosas bien. Dios estaba a su favor. Parecía que David estaba solo. Parecía que no tenía dónde posar la planta de su pie. De nuevo, él ya era rey, pero no estaba viviendo como esperaríamos de un rey. Y sin embargo, aparece en la escena Jonatán, hijo de Saúl, en el momento más indicado para David. ¿Y cuál es el mensaje que trae Jonatán? Nos dice el versículo 16: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. ¿Quién era Jonatán, hermanos? Hijo de Saúl, nos dice el pasaje. Se nos está recordando que el hijo del mismo que está persiguiendo a David resulta que viene para fortalecer su mano en Dios. Pero ¿quién era Jonatán? El mejor amigo, el amigo entrañable de David, con quien había hecho pacto. Esto debería hacernos pensar que hay una lección moral. Este no es el propósito principal del mensaje, pero hay una lección moral en el valor que tiene la amistad. Cómo Dios usa a nuestros amigos en la fe. Nos dice el proverbio: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. David estaba en su tiempo de angustia y Dios envió a Jonatán para animarlo. Otro proverbio nos dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí como creyentes hemos experimentado algo así. Estamos en un momento de angustia, de aflicción, de prueba, y de repente llega un amigo, una amiga, y resulta que tiene las palabras exactas. Quizá no sabe por lo que estamos pasando, pero tiene las palabras exactas para traer consuelo a nuestro corazón. La amistad es algo muy valioso y debemos considerar a nuestros amigos como regalos de Dios. Pero el punto principal del pasaje está en las palabras de Jonatán, en el mensaje que él trae. En primer lugar, era un ánimo teocéntrico, porque se nos dice que fortaleció su mano en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, Jonatán estaba siendo utilizado para traer ánimo y consuelo al siervo de Dios, a David. Y lo que va a decir Jonatán tiene que ver con el plan de Dios, con el propósito de Dios. Dios ya se lo había mostrado en parte a David, ya había sido ungido por Samuel. David sabía que él iba a ser el rey, pero muy probablemente no podía ver cómo, no en medio de esa persecución. Jonatán le dice estas palabras: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. ¿Qué está diciendo Jonatán? David, no importa lo que esté pasando, yo sé que en este momento tienes que huir de mi padre, yo sé que te persiguen, yo he visto el enojo, el celo, la envidia que mi padre tiene para contigo.
Pero no te olvides, Dios te va a poner a ti como rey. Sin importar cómo se ve ahorita el panorama, tú vas a ser el rey y no yo. Yo seré el segundo después de ti. Hermanos, ¿qué era esto? Era una confirmación del reinado de David. En el momento exacto, en el momento de la angustia, llega la palabra de Dios por medio de Jonatán para recordarle a David cuál es el propósito del Señor. Pero ahora, quiero que piensen en esto. En toda esta escena, tenemos que reconocer que Dios estaba detrás, moviendo cada engrane para el avance de su propósito redentor. Y en este sentido, hay que decir, encontramos al mejor amigo de David, porque por encima de Jonatán estaba Dios, y Dios estaba en su favor. Piensen en la fidelidad de Dios, hermanos. Dios había escogido a David por rey y había desechado a Saúl. En este punto del libro ya es algo claro, y Saúl también lo sabe. Samuel le dijo explícitamente que Dios lo había desechado. Él no obedeció y Dios se levantó a un hombre conforme a su corazón. ¿Cómo vemos la fidelidad de Dios? Dios está guardando a este hombre. Lo guarda en el desierto, lo guarda en la persecución, lo guarda cuando está en peligro de muerte, porque ese era el propósito de Dios, levantar a David. David, hermanos, tiene un papel central en el Antiguo Testamento. Si ustedes estudian el Pentateuco y estudian la vida de David, van a entender muchísimo del Antiguo Testamento, porque mucho de la historia del Antiguo Testamento gira en torno a David, Moisés y David. Vemos también la omnisciencia de Dios a favor de su siervo. ¿Cómo la vemos? David pregunta usando el efod, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Saúl no tenía esa ventaja. Dios ya no escuchaba la voz de Saúl. Y de hecho lo vamos a ver desesperado después, antes de morir, queriendo llamar una divina, porque sabe que no va a recibir palabra de Dios ya. Pero David tenía la palabra de Dios y la omnisciencia de Dios a su favor. Dios sabía cuál iba a ser el escenario si David se quedaba allí. David iba a ser entregado y capturado, por tanto. Dios se lo revela a su siervo y entonces David puede escapar. Vemos también la soberanía de Dios, nos dice el versículo 14 al final. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Saúl, podríamos decir, estuvo cerquita de lograr apresar a David. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Y de hecho vamos a ver en el siguiente capítulo que pasa lo contrario. Dios entrega a Saúl, pero David demuestra su piedad. La soberanía de Dios a favor de su siervo. Lo vemos en el versículo 26 también. Sus ejércitos estaban uno al lado del otro, uno al lado del monte y el otro ejército del otro lado. David escapando, dándose prisa, y de repente, hermanos, llega ese mensaje que dice: ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. La providencia de Dios librando a David en el último segundo. Dios estaba a favor de David. Dios era su mayor amigo. Y hermanos, debemos recordar esta mañana que esa es la bendición que disfrutamos en el nuevo pacto. Abraham fue llamado amigo de Dios. Y si Abraham es el padre de la fe y es un ejemplo para nosotros, ¿qué deberíamos de pensar de todos los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Que también podríamos llamarlos amigos de Dios. Y ese es nuestro caso. Dios ha cumplido su promesa, la promesa del pacto, en la que Él dijo que Él iba a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, posesión suya, su porción. Y con esto, hermanos, podemos decir, aunque nuestra experiencia sea distinta,
aunque nuestras circunstancias sean muy diferentes de la de David, aunque el propósito de Dios para nuestras vidas sea diferente que lo que pasó con David, podemos decir esto: en cualquier prueba o aflicción, tenemos esto por cierto: Dios está con nosotros. Dios está a nuestro favor. Dios está con nosotros para protegernos. Dios está con nosotros para proveer para nuestras necesidades. Dios está con nosotros para guardarnos. Dios está con nosotros para consolarnos. Dios está con nosotros para fortalecernos. Y sí, Dios está con nosotros para disciplinarnos cuando pensamos que estamos haciendo bien y en realidad no es así. Así que esta mañana, hermanos, a nosotros que hemos sido unidos con nuestro Señor Jesucristo por la fe, podemos decir en este privilegio que hemos sido adoptados por Dios y en este sentido llamar a Dios nuestro mejor y mayor amigo. ¡Qué bendición! Que alguien pueda decir que su mejor amigo es omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano, que tiene el control de todas las cosas. ¿No te gustaría tener un amigo así? Encontrar en Dios tu refugio y poder decir lo mismo, poder sentirte de la misma forma con esa seguridad, aunque el mundo se esté cayendo alrededor, aunque te mueras o te maten o te despedacen o te desaparezcan. Poder decir con esa seguridad: Dios está conmigo. Y eso no hay nada que lo pueda cambiar. Pues esa es la seguridad que disfrutamos al confiar en Cristo, al poner nuestra confianza en Él. Y esa es la invitación que vamos a escuchar en unos momentos más al acercarnos a nuestra porción en el Evangelio según Marcos. Gocémonos, hermanos, a los que estamos en Cristo, de poder decir que tenemos este privilegio, que Dios está a nuestro favor y que no hay nada, ninguna criatura, ni en lo alto ni lo profundo que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.